Hoy es la memoria de San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y doctor de la Iglesia, que nació en Saboya en 1567. Verdadero pastor de almas, consiguió que muchos hermanos que se habían separado volvieran a la comunión católica y con sus escritos enseñó a los cristianos la devoción y el amor de Dios. Fundó junto con Santa Juana de Chandal la Orden de la Visitación y el Lión entregó humildemente su alma a Dios el 28 de diciembre de 1622. Fue sepultado en Annecy, en Francia, tal día como hoy. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, os habéis despojado del hombre viejo con sus obras y os habéis revestido de la nueva condición, que mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo y en todos. Así pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados, y todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camina por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo les roba y las dispersa.
Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que atraer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Palabra del Señor. Estamos celebrando durante esta semana la oración por la unidad de los cristianos. Hay otro rebaño, nos ha dicho Jesús, que no pertenecen al mío. Les voy a buscar para que vengan al redil y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. A Jesús le preocupaba muchísimo dos cosas, sobre todo al final de su vida. La permanencia de los creyentes que le habían seguido cuando Él muriera y resucitara, y la unidad de todos los cristianos. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, el creer en la unidad y el que estemos en la Iglesia los cristianos unidos es una condición para que el mundo crea. Cuando el Concilio Vaticano II hablaba del ateísmo y decía el ateísmo es una mancha que está inundando nuestro mundo de hoy, decía el concilio, hay 3 razones por las cuales el ateísmo tiene cada vez más adeptos. Y una de ellas era esta, el escándalo, el pecado de escándalo que daban los creyentes en Jesús estando divididos en distintas religiones. Y el segundo, la falta de coherencia en nuestra vida cristiana. Son las 2 razones que el Concilio Vaticano II argumentaba para ver las raíces de por qué el ateísmo cada vez se va implantando más en nuestra sociedad. Que por otra parte el ateísmo ha cambiado ahora por el agnosticismo, porque los ateos eran gente muy inteligente y daba gusto dialogar. Con los agnósticos es imposible dialogar. Cuando preguntas para dialogar, es como dices tú a tu hija, ¿de dónde vienes? Y dice la niña, pues acabó el diálogo. Porque no habla y encoge los hombros. Bueno, pues con los agnósticos es muy difícil dialogar. Por eso la Iglesia, decía el Papa Francisco, es difícil la unión entre todos los cristianos que creemos en Jesucristo, que fue la división terrible con Lutero. A nivel intelectual, decía el Papa, es muy difícil llegar a un acuerdo y a una comunión. Pero yo os invito a 2 tareas que todos los creyentes en Jesús, luteranos, protestantes, ortodoxos, etc., podemos trabajar y podemos estar unidos. Y él nos proponía 2 tareas. Una, hay que rezar unidos. Hay que orar para que el dueño de la mies
nos conceda el don de la unidad. El don de la unidad es un regalo del Señor, que hay que pedírselo, hay que insistir. Lo que pidáis en mi nombre, yo os lo voy a conceder, nos ha dicho Jesús. Por eso la Iglesia hace muchos años ha instituido la famosa semana de oración que termina mañana, el día 25, con la conversión de San Pablo, pero como es domingo, lo ha adelantado, pedí consejo a los liturgistas, ha adelantado la clausura de la unidad de los cristianos a hoy. Hay que orar por los cristianos. Y en segundo lugar, decía el Papa Francisco, hay que trabajar por la paz. La paz, mis queridos hermanos, todos estamos como agotados, cansados de la falta de paz en nuestro mundo de hoy. No solamente por las guerras, que ya tenemos ahí bastante follón, ¿no? Y lo que ha pasado con los trenes. Eso no nos quita la paz. ¿Cuánta gente sufre? ¿Cuánta gente se siente desolada? ¿Cuánta gente ha perdido lo más precioso de su vida, que es la vida humana? De un familiar, de un amigo, de una esposa, de un hijo. 43 muertos no es una broma, hermanos. Teníamos todavía en la mente lo de la Dana de Valencia encima de nuestra cabeza. Tenemos en nuestra mente también la cantidad de muertos que el accidente de carretera, muchas veces por imprudencia, pierden la vida. Y eso nos hace sufrir. Dice el Papa, cristianos del mundo, unidos para pedir por la paz, trabajar por la paz. Lo peor, decía el Papa Juan Pablo II, es que los cristianos estemos callados. Es lo peor que puede pasar a un cristiano que esté mudo. Que no diga lo que pase. Que no sufra por lo que pase. Que no comparta con lo que pase. Que no escuche a los que sufren y están abandonados. Creo que ha sido un ejemplo precioso en Córdoba de cómo las parroquias del pueblo donde ha sido el accidente se han volcado y han abierto las puertas. No solo han abierto las puertas de la parroquia y de los salones de Cáritas, han abierto lo más importante, la puerta del corazón. Lo que el mundo necesita hoy es gente que sepamos amar, que sepamos amar. Y lo que al final va a quedar de nuestra vida, el día de nuestra muerte, es si hemos amado, no va a quedar otra cosa. Si realmente hemos amado con un corazón de misericordia, de perdón, de ayuda, de ternura, de misericordia, de comprensión para la gente que nos rodea. Y la tercera idea de hoy, sabéis que estamos en nuestra parroquia, en nuestro arciprestazgo, con la visita pastoral. Es una de las tareas que el obispo diocesano, el Papa, le encomienda. Que visite a las parroquias, que son los lugares donde habitan los hijos y las hijas de Dios, para escuchar, para conocer, para acompañar, para ayudar, para corregir también si algo estamos haciendo malo. Bueno, pues en nuestra parroquia llevamos toda esta semana. Mañana tendremos la misa estacional, que es la misa más importante del obispo. Nos ha mandado el señor cardenal a un obispo auxiliar, porque él no puede llegar a todos, a don Vicente, que se está reuniendo con todos los grupos de la parroquia. Ahora por la mañana a las 11:30 comenzará con la juventud y luego a la 1 con todos los matrimonios de la parroquia. Y por la tarde seguiremos trabajando con los libros y con más tareas. Vamos a pedir para que esta visita pastoral
nos ayude a nuestra parroquia, a nuestro arciprestazgo, a estar más cerca de nuestro obispo, a querer a nuestro obispo, a obedecer a nuestro obispo. El buen pastor, el pastoreo del buen pastor se prolonga la Iglesia en los que Él ha elegido, que son los obispos y nuestros sacerdotes, para que nos guíen a los verdes prados, nos lleven a las fuentes de la misericordia y nos alimenten con el pan de la Eucaristía. Vamos a vivirlo con intensidad y con gozo y con obediencia.